El mundo de las segundas lenguas. El multilingüismo se refiere a la habilidad de usar dos o más lenguas. Algunos lingüistas y psicólogos usan el bilingüismo para la habilidad de usar dos lenguas y el multilingüismo para más de dos lenguas. El monolingüismo se refiere a la habilidad de usar una sola lengua. Nadie puede decir con certeza cuántas personas son multilingües, pero un estimado razonable es que al menos la mitad de la población mundial está en esta categoría. Por consiguiente, el multilingüismo es de ninguna manera un fenómeno raro, sino una ocurrencia común y normal en muchas partes del mundo. El bilingüismo está, prácticamente, en cada país del mundo, en todas las clases sociales y en todos los grupos de edades. De hecho, es difícil encontrar una sociedad que sea genuinamente monolingüe. No es solo el bilingüismo mundial, es un fenómeno que ha existido desde el principio del lenguaje en la historia de la humanidad. Probablemente sea verdad que ningún grupo de lenguas haya existido alguna vez en aislamiento de otros grupos de lenguas, y la historia de las lenguas está llena de ejemplos del contacto de las lenguas que lleva a alguna forma de bilingüismo. Hay muchas más personas bilingües o multilingües en el mundo que personas monolingües. Además, hay muchos más niños a lo largo del mundo que han sido y continúan siendo educados a través de una segunda lengua o de una lengua adquirida después, al menos en alguna parte de su educación, que los niños educados exclusivamente en la lengua materna. Dado el tamaño y la distribución extendida de las poblaciones multilingües, es sorprendente en cierto modo que una parte enorme de la atención científica que ha sido pagada para la adquisición de la lengua se relacione solamente a las condiciones monolingües y a la adquisición de la primera lengua. Mientras que haya similitudes interesantes entre la adquisición de una primera y una segunda lengua, los procesos no pueden ser igualados, ni puede el multilingüismo ser asumido para envolver simplemente el mismo conocimiento y las mismas habilidades como el monolingüismo, excepto en más de una lengua. Este punto está hecho más convincentemente por Vivian Cook, quien introdujo el concepto de competencia multilingüe. Su término es multicompetencia, para referirse al estado compuesto de una mente con dos o más gramáticas. Se distingue de la competencia monolingüe o monocompetencia en la terminología de Cook, que se refiere al conocimiento de una sola lengua. Los usuarios de segundas lenguas difieren de los monolingües en el conocimiento de la primera lengua. Los usuarios avanzados de segundas lenguas difieren de los monolingües en el conocimiento de la segunda lengua. Los usuarios de segundas lenguas tienen una conciencia metalingüística diferente de la de los monolingües. Los usuarios de segundas lenguas tienen procesos cognitivos diferentes. Un mensaje de la demografía mundial es que los fenómenos de adquisición de segundas lenguas son inmensamente importantes por razones sociales y prácticas, además de académicas. En el mundo se hablan aproximadamente 6.000 idiomas, con una distribución muy variable, y casi todas ellas han sido aprendidas como segundas lenguas por una parte de sus hablantes.
Los 4 idiomas más utilizados son el chino, el inglés, el español y el hindi, adquiridos por más de 2.000 millones como primera lengua y casi 1.700 millones como segunda. Aunque el multilingüismo se da en todos los países, por diversas razones sociales, la distribución del uso de varias lenguas es bastante desigual. En algunos países, como Islandia, muy pocas personas hablan de forma habitual otra lengua que no sea la nacional, mientras que en otros, como en algunas zonas de África Occidental, cerca del 100% de los hablantes de la lengua nacional hablan también otra lengua. Los hablantes de inglés como lengua materna a menudo esperan poder desenvolverse en inglés en cualquier lugar del mundo al que viajen por motivos turísticos, comerciales o diplomáticos, y es menos probable que, por este motivo, adquieran fluidez en otros idiomas. Las personas que crecen en un entorno multilingüe adquieren la competencia multilingüe en el curso natural del uso de 2 o más lenguas desde la infancia con las personas de su entorno, y tienden a considerar perfectamente normal hacerlo. Sin embargo, la incorporación de segundas lenguas a una edad avanzada suele requerir un esfuerzo considerable y, por tanto, motivación. Esta motivación puede surgir de diversas condiciones, entre ellas las siguientes: invasión o conquista del propio país por hablantes de otra lengua, necesidad o deseo de contactar con hablantes de otras lenguas en ámbitos económicos o en otros ámbitos específicos, inmigración a un país en el que se exige el uso de una lengua distinta de la primera lengua, adopción de creencias y prácticas religiosas que impliquen el uso de otra lengua, necesidad o deseo de cursar estudios cuyo acceso requiera el dominio de otra lengua, deseo de promoción profesional o social que se ve favorecido por el conocimiento de otra lengua, interés por conocer mejor a los pueblos de otras culturas y tener acceso a sus tecnologías o literaturas. El número de hablantes de la primera y la segunda lengua solo puede estimarse. Entre los motivos de incertidumbre a la hora de comunicar los datos lingüísticos figuran algunos que tienen importancia social y política, y otros que reflejan simplemente una terminología imprecisa o ambigua.